Bueno amigos, haciendo otro vídeo de estos de actualidad, cosa que no estaba dentro de mis pretensiones en mi canal, pero que dada la respuesta que han tenido los dos vídeos, cantidad de comentarios, muchos likes, yo eso no me esperaba y eso me demuestra que, bueno, que sigue habiendo gente que tiene interés, como yo, como esos muchos que me hacen los comentarios y me dan a los likes, que tienen interés en conocer opiniones normales, opiniones libres y no esas que nos lanzan a través de los medios oficiales. Pero lo mismo que sucede en España, creo que está sucediendo en toda Europa occidental, porque yo leo el diario Le Figaro y también leo Le Monde. Me gustaría descubrir otros diarios más independientes franceses, pero yo la verdad no conozco mucho de diarios y de medios en Francia. Y decía que este vídeo tercero sobre este tema voy a hacerlo en dos sentidos. Uno, por los comentarios que me ha hecho un español residente en Francia, que me dice que por favor que no olvidemos los antifas, antisistemas de Mélenchon. Cierto, en el vídeo anterior que hice, y lo tenía en mente hablar del tema de los antifas de Mélenchon que están con los de la rebelión, los rebeldes, los amotinados musulmanes de distintas razas. Franceses, por cierto. Siempre repito que son franceses, incluso los hay de tercera y cuarta generación. También movido ese vídeo por otro comentario que me hace una señora que me dice que por qué no hablo algo sobre la historia de la colonización francesa en África. Ciertamente es muy importante hablar de eso, muy importante. Y voy a empezar por el final. Hablaré de los antifas de Mélenchon, que son la canalla más canalla que podemos encontrarnos junto a algunos que tenemos aquí en España, que son iguales, son exactamente iguales. Pues vamos a ver, empezaré por... tampoco es que yo esté muy versado en la colonización francesa en África, pero bueno, debo decir que Francia se expandió colonialmente en Francia, pues principalmente en los siglos XIX y XX. Fue una colonización a lo salvaje. Francia quiso siempre tener un imperio como el que tuvo España o como el imperio británico, pero Francia nunca ha tenido un imperio como tal, sino una cantidad de posesiones que adquiría de forma violenta, por extorsión. No sé qué país, no sé si fue Mali o Túnez, creo que fue Túnez, la obtuvo a través de la deuda que tenía Túnez con Francia. Pues sí, Francia en el siglo XIX hasta mediados del XX tuvo muchas posesiones en África. A diferencia de lo que fue el Imperio Español, que todos los países de su poderío, que estaban bajo la corona y formaban ese vastísimo y enorme imperio, todos los países, sus miembros, eran súbditos del rey. Es más, en América hay muchos títulos nobiliarios, hay muchos cruces de españoles con indias o de indios con españolas, se daba mucho el mestizo, el mulato, en todas las posesiones españolas. España se quedaba. Francia, a excepción de Argelia, el resto eran una élite dominante que le sacaban el hígado a esas naciones y realmente una colonización bastante negativa, bastante perniciosa para esos pueblos. Colonias de Francia en África muy importantes, citaré por último la última más importante, pues tenemos Senegal, Camerún, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, Mali, Túnez, etcétera, y la joya de Francia, Argelia. Francia está llena de argelinos, descendientes de argelinos.
Bueno, Argelia tuvo una separación de Francia, una independencia traumática, surgió un partido, el movimiento Frente de Liberación Nacional de Argelia, de ideología a gran parte marxista, laica, pero ciertamente Argelia tenía muchos musulmanes, la mayoría musulmana, bereber, muchos de ellos, pero bueno, aquí la situación de Argelia, lo importante es que Argelia fue la joya, como he dicho, muy rica, una nación importantísima, y con la independencia se produjo una catarsis en Argelia. Francia reprimió brutalmente porque en una ocasión, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, creo que fue en 1945-46, reprimió de forma brutal el afán de independencia de esos grupos, y en una ocasión llegó a causar, dicen las fuentes, 40.000 muertos. Eso es lo que se llama una colonización salvaje, una brutalidad. Sin embargo, en Argelia sí había mucho francés nacido en Argelia, los Pieds Noirs. Los Pieds Noirs fueron también represaliados y asesinados por el régimen de Gaulle, un cuasi dictador. De Gaulle fue un cuasi dictador, no lo olvidemos. Y Francia vivió unos años en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, en la que la mayoría de los líderes y de los grupos de poder eran de ideología marxista-leninista. Francia estuvo a punto de convertirse en una república socialista soviética, casi. Bueno, no olvidemos eso, que eso es muy importante. Bueno, pues la independencia de Argelia se produjo, y con ello se produjo también, segundo que hay un mosquito, y con ello se produjo también pues la migración masiva de franceses y de argelinos que estaban realmente afrancesados, europeizados. La capital, Argel, por lo visto era una joya, una verdadera joya de ciudad en África, en el norte de África. Bueno, pues toda esta gente pasó a la patria colonizadora, a Francia, y posteriormente hubo bastantes más oleadas de expatriaciones, migraciones. El FLNA tuvo sus incidencias, de eso no trata este vídeo, y bueno, al fin y al cabo, pues tuvo épocas Argelia de menos democracia, democracia, cuando digo democracia, digo votaciones, elecciones, partidos, pero bueno, y también una época de prácticamente el partido único, que era el FLNA, o el FNLA, Frente Nacional de Liberación del Algerie. Bueno, pues realmente toda esta gente que emigró a Francia, a la patria colonizadora, muchos de ellos hicieron su vida decente y honrada, y otros muchos que fueron llegando posteriormente con esas políticas de buenismo, de acogimiento, que te dan la paguita, te dan el pisito, pero tú allí y yo aquí, fueron generando los que se llaman los banlieues, los que llamamos aquí pues los guetos, los barrios marginales. Todo eso ha sido un caldo de cultivo unido a el Islam. Y cuando hablamos del Islam, pues vamos a decir también a todos esos migrantes de antiguas colonias, Senegal, Camerún, Costa de Marfil, Mali, etcétera, etcétera. Toda esa gente ha ido engrosando esos barrios marginales. Y esas políticas de welcome refugees, de paguita y de esa cobardía social de los partidos ha ido engordando. Bueno, hace poco leí en Le Figaro y en Le Monde que, esto es un paréntesis que hago, que el partido del gobierno se niega a endurecer las leyes de migración, es decir, eso, con el problema tan grave de orden que están teniendo. O sea, y ahí lo tienes. O sea, nada, el establishment francés, español, alemán, sueco, noruego, danés, italiano, aunque Italia ahora está cambiando esa política, es la política del buenismo y de traer
refugiados. Refugiados que no lo son, no son refugiados. Refugiado es el que huye por razones políticas, por razones de guerra, y hay que acogerlo. Nosotros, la sociedad que nos llamamos civilizada, pues tenemos la obligación moral, como cristianos o como seres civilizados, de acoger a personas que lo necesitan y después, lógicamente, a solucionar el problema en sus países para que puedan volver, regresar a su verdadero país, los que quieran, ¿no? Normalmente. Bueno, el caso es que toda esta amalgama de argelinos, también hay mucho marroquí, porque Marruecos no fue colonia francesa, pero sí estuvo bajo el protectorado, la parte más rica de Marruecos, bajo el protectorado francés, hasta 1950 y tantos, y la parte del norte, la más pobre, como siempre, para España. Bueno, entonces, Marruecos, el Reino de Marruecos tiene dos idiomas oficiales, el árabe marroquí y el francés. Hasta tal punto era la importancia de Francia y Marruecos, pero no era colonia. Argelia sí. Bueno, pues marroquíes, argelinos, senegaleses, etcétera, forman parte de esa amalgama de gente que no se siente francesa, especialmente no se siente francesa esa de tercera y cuarta generación. Es un fenómeno digno de estudio. Sin embargo, el argelino que combatió contra los independentistas porque quería seguir siendo parte de Francia, ese está integrado 100%. Forma parte del ejército, de la policía, de la administración, del Estado, de empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay mucho argelino y bastante integrado. Pero esa otra parte que está formando parte de los gravísimos altercados y motines, esos no se sienten franceses, no aman a Francia. Y ahora viene lo de Mélenchon y toda la escoria esta, con perdón de la palabra, social. Pues resulta que estos grupos marginales no se organizan ellos per se. Ahí hay manos detrás, y especialmente está la mano de los que se benefician de ello, antifas, enemigos de la sociedad occidental, pero que son autóctonos. En España hay, no tantos como en Francia, los hay también, bastante, pero no tantos como en Francia. En Francia se lleva el premio, junto creo que a Alemania, de los antifas. ¿Los antifas qué son? Pues son unos autóctonos alemanes, franceses, españoles, italianos, etcétera, que son de una ideología ultra, mega, progre, totalitaria, liberticida, excluyente, brutal y salvaje. No son comunistas, ellos se llaman comunistas, pero no son comunistas, son auténticos salvajes, auténticos bichos salvajes y que quieren destruir nuestra sociedad. Ellos no les da igual todo, les gusta la violencia y, curiosamente, en estos altercados y disturbios están participando como organizadores y jefes muchísimos franceses blanquitos antifas. Así que el problema de Francia es bastante grave porque, al igual que España, el problema no está en Francia, en la misma Francia, en la sociedad y cultura francesa, sino que el problema está en la clase dirigente, en la clase política francesa. Una prueba está en que Marine Le Pen y su partido han llegado a ser en algunas elecciones el partido más votado, pero no ha sacado la mayoría +1 y ha habido que ir a una segunda vuelta. Entonces, imagínese usted a miembros de Izquierda Unida, Podemos, Partido Socialista, Esquerra, Bildu, votando todos a Feijóo. Eso pasa en Francia para que no salga el Frente Nacional, no salga Marine Le Pen. Bueno, pero cuidado, que en Francia está habiendo ahora un movimiento bastante serio. Hay grupos como Reconquête, la Reconquista, que además hay muchos que son de origen español, porque Francia está llena de gente de origen español. Y curiosamente muchos de ellos no son comunistas, no eran republicanos exiliados, son gente de ideología conservadora, de derecha nacional,
Y bueno, eso es lo que hay. Yo ni entro ni salgo porque a mí la política de verdad me la trae al pairo. Lo que no voy a comulgar es con ruedas de molino. Entonces, dicho eso, yo creo que por ahora está bien con este vídeo. He recordado ese comentario que me hizo este señor español, residente en Francia. Me dijo, no se olvide usted de Mélenchon y de sus antifas, que son los que se están metiendo en esta historia y manejando a estos grupos, o por lo menos gran parte de ellos. Y tampoco olvidemos lo que me dijo otra persona, las consecuencias de la brutal colonización de Francia en África. Ese es el tema. Y eso no, con respecto a yo es que siempre admiro a los hispanos, a nuestros hermanos. Eso no pasa en España. En España hay muchos hispanos. Seguro que el hispano no se va a volver contra esta sociedad que es suya. Es que él se encuentra aquí pues como en su casa. Bueno amigos, feliz día y Dios quiera que esto cambie.